la fuerza de la agregación de contenidos premium y de contenidos generados por los usuarios. Y para ello contamos con Noelia Fernández, vicepresidenta editorial de Yahoo en Europa, Oriente Medio, África y recientemente también para Latinoamérica y Canadá. Un fuerte aplauso para ella. ¿Qué tal? Buenos días. Se va llenando la sala. Yo ayer cuando me marché y digo, yo no sé cuánta gente va a aparecer esta mañana en el público. Bueno, muchísimas gracias a Ismael, a José Luis, a Miriam, a Cristina por haberme invitado. Gracias por esas chips de morcilla de Burgos que no había probado en mi vida y que ayer por la noche me salvaron cuando llegué a la habitación. Y bueno, pues es un placer poder compartir con vosotros algunas de las ideas que quería contar en relación al tema de los contenidos generados por usuario. La razón por la que le propuse a Ismael ese tema es porque siempre he tenido una pasión especial por todo lo que tiene que ver con cómo los usuarios nos han ayudado a transformar y a hacer mejor lo que hacemos en Internet. Bien porque nos han ayudado a construir contenidos distintos, han creado ellos los propios contenidos. La charla que hemos visto ahora ha visto cómo se transforman muchas de las cadenas de valor que tienen que ver con la generación de contenidos en Internet, en este caso en YouTube. Y yo lo que siempre he observado es que, sobre todo en el mundo más periodístico, dentro de las organizaciones de medios, es que hay de partida siempre una cierta reticencia a mezclar el contenido que está generado por el usuario y el contenido que está generado por profesionales más desde el punto de vista periodístico. Y yo creo que no son cosas que sean incompatibles. Y era un poco la propuesta de la charla. Ahí está. Bueno, lo primero que hice después de revisar la agenda y con el esfuerzo de intentar no utilizar ningún anglicismo, borramos el tema del premium y ponemos contenidos de calidad. Y os voy a plantear el caso, por ejemplo, de lo que estamos viviendo estos días en Ucrania. Hay usuarios o hay lectores que lo que van a estar haciendo, en este caso van a la edición online del diario The Guardian, y ahí lo que están viendo es un enfoque, sobre todo informativo, de qué es lo último que está pasando. Esto en este caso es una imagen tomada con Instagram, que es en este caso un mensaje más emocional que intenta recoger, bueno, pues la soledad o el sentimiento que en este caso el pueblo que está viviendo estos acontecimientos lo siente. Entonces, ¿qué contenido tiene más sentido para contar lo que está pasando en este caso en Ucrania? Depende de la situación. Al final, para mí, lo que es más importante, yo creo que estamos todos de acuerdo con esto, es lo que nos tenemos que proponer es cómo conseguimos contar una historia de la manera más interesante posible o de la manera que conecte mejor con la audiencia a la que queremos llegar. Y para eso nos tenemos que plantear una serie de cosas. Por una parte es cuál es el formato que mejor me va a encajar para contar esa historia. Si estoy, en este caso, viviendo la manifestación desde dentro, y quiero contar la perspectiva de la gente que está sufriendo, que está en este caso siendo testigo de lo que está pasando, pues igual en ese caso una captura instantánea me va a ayudar a contar esa historia o esa perspectiva con más fuerza que alguien que lo está viendo desde fuera de la manifestación. Si alguien tiene un proyecto informativo muy pequeñito y está intentando competir con el análisis político de lo que está ocurriendo en Ucrania, posiblemente para él o para ella tenga más sentido que en vez de intentar explicar lo que está pasando en ese momento en tiempo real, que es donde tienes a todo el fenómeno periodístico cubriendo los hechos, que igual donde se tiene que centrar es en hacer más un análisis de los hechos. ¿Cuándo tiene sentido que yo esté reportando o haciendo la información? Y yo creo que la cosa también que nos está pasando y cada vez más es en qué momento se va a consumir esa información, en el sentido en qué formato. Y si yo esa historia la estoy contando para un pequeño dispositivo, el cómo tengo que titular, la fotografía que tengo que seleccionar y el ritmo y la cadencia del tiempo es muy distinto a la de la pantalla de un ordenador o la de una gran pantalla, una televisión, ya sea en programación lineal o en programación más cuando quiera el usuario, por así decirlo. Entonces, al final, con todo esto, ¿qué es lo que quiero transmitir? Que al final el debate de si el contenido está generado por el usuario o el contenido está generado por un profesional de la información no es lo realmente importante.
hablando un poco, o bueno, reflexionando un poco sobre los fenómenos meteorológicos que nos están rodeando en este invierno. Yo soy santanderina y, por supuesto, he estado siguiendo todos los fenómenos de cómo el mar se está apoderando de lo que era suyo y que durante mucho tiempo hemos ido yendo a esas playas y que se las está llevando porque vuelve a recoger su sitio. Hemos empezado a ver tratamientos fotográficos muy distintos. En este caso, no es una fotografía de Santander, pero es una persona que desde Flickr recoge cómo, en este caso, otros fotógrafos están observando el fenómeno, en este caso, de ese oleaje tan impresionante devorando un faro. Para mí, la fotografía esta, sobre todo, lo que retransmite es un sentido estético muy fuerte y, por supuesto, una perspectiva interesante. Pero a mí, en este caso, como santanderina, esta imagen me dice muchas cosas más. Porque es la playa donde yo iba cuando era niña y veo, aunque la foto no tenga esa dimensión estética y no tenga la nitidez que tiene la fotografía, las dos están tomadas por usuarios. Pero en este caso, el mensaje que me transmite a mí como lectora o como visionaria de este contenido es muy distinto. Y yo creo que eso es lo importante que tenemos que tener en perspectiva los comunicadores, cómo cada formato me va a ayudar a generar una determinada emoción o para conseguir transmitir un determinado mensaje. Cambio de otro tipo de historias. Yo soy una gran apasionada del tenis y, sobre todo, soy una gran apasionada de este deportista. Y bueno, pues final del último campeonato, su victoria en Río de Janeiro, la fotografía, una muy buena fotografía que capta ese momento de felicidad de Rafa Nadal recogiendo el trofeo. Y, por supuesto, también me interesa cómo él, desde Facebook, desde Twitter, está recogiendo en ese momento de emoción, gran madrilista, se saca una fotografía con Ronaldo abrazado después de ganar el trofeo, pero más interesante aún cómo su club de fans rescata fotografía, pues no sé, pues de alguna hemeroteca o pues de algún coleccionista, una foto desde hace muchos años con Ronaldo, con un considerable cambio de aspecto, y para mí eso es lo que es muy interesante, pues porque en este caso yo soy una apasionada de él y quiero ver cómo es esa victoria, qué es lo que significa para él. Un género muy distinto, y en este caso hace unas poquitas semanas me he mudado a Londres. Hay mucha gente que te recomienda, porque el alquiler es muy caro. La gente dice, no, tienes que intentar comprarte un piso. Comprarte un piso en Londres eso es considerablemente caro, pero hay mucha gente que lo que hace es compra y se mete en lo que llama el property ladder y van subiendo el porcentaje, y hay mucha gente que está en esa dinámica. Entonces, pues ¿yo qué hago? Pues como mucha gente que está allí, me voy a una edición de un periódico de prestigio, en este caso el Financial Times, y me leo qué pasa con los tipos de interés, qué es lo que si están los precios muy altos o no, etc. Pero también lo que me interesa es la perspectiva de un experto en inversión inmobiliaria al que un periodista le hace una entrevista en profundidad para darle los 10 consejos principales sobre si compras, cómo puedes subirte en esta espiral del comprar para alquilar. O una perspectiva, en este caso, de una usuaria que no es una periodista, pero es alguien que está compartiendo con los usuarios, alguien que se ha comprado una casa y me va a contar su historia de por qué ella ha decidido comprarse un inmueble. Entonces, yo creo que de todo esto, al final, lo que es más interesante, tanto el tema del fenómeno meteorológico como el tema del seguimiento deportivo a Rafael Nadal, o en este caso la decisión de la compra de un piso, dependiendo del momento, va a ser muy interesante el formato que sea generado por usuario o que sea generado por un profesional y que ese contenido esté más pulido. Y yo creo que el caso de la autofoto de los Oscar de esta semana refleja muy bien todo el fenómeno que estamos viendo de cara a cómo las audiencias conectan con un contenido y a veces con un formato que inicialmente no pensaríamos que iba a ser un fenómeno de masas. Y yo creo que lo interesante de esta foto, además de que este chico, que yo debe ser un cantante que me he perdido y que pues ha sacado un grupo nuevo, resulta que es el hermano de Lupita, la chica que ganó el Oscar secundario y se coló ahí en medio, bueno, la hermana está ahí detrás. Yo creo que lo que es muy interesante de esta autofoto es, por una parte, lo que hace mágico este formato es ese momento, por supuesto, quién lo está sacando, que rompe completamente con un guión más cuadriculado, más planificado de lo que suelen ser las sesiones de los Oscar, y las caras de felicidad, que es lo que tienen las autofotos, porque la gente, cuando se la está sacando, pone todo lo que tiene para salir bien reflejado.
Pero luego lo que es muy interesante, que es lo que os comentaba, es que cómo en este caso una imagen que igual no tiene el encuadre perfecto, igual no tiene la definición perfecta y está sacando con un móvil, es lo que se convierte en la pieza especial, en la pieza de calidad. Y otra tercera lectura muy interesante de este elemento es cómo, pues sí que puede que sea una publicidad encubierta o no, pero lo que es muy interesante cuando tú observas las reacciones de las audiencias, las reacciones de los usuarios, ante, en este caso, la iniciativa de Samsung de ese patrocinio de los Oscar, y a muchos les da igual. Les da igual en el sentido de que vivimos en un mundo en el que, como las marcas se comunican con la audiencia, están mucho más presentes. Entonces, de la misma manera que nosotros tenemos que ser críticos, cómo diferenciamos lo que es una comunicación de marca y lo que es una comunicación más puramente informativa, nuestras audiencias y nosotros estamos mucho más acostumbrados a saber distinguir y a saber apreciar cuándo es una marca la que está liderando la comunicación y cuándo es un fenómeno informativo. Y a las audiencias a día de hoy, hay algunos a los que les importa, pero hay muchos usuarios que no les importan tanto. Y a veces a nivel más profesional ponemos el grito en el cielo, pero si esto todo era un montaje y tal, y al usuario al final me da igual, porque en el fondo te ha quedado un producto informativo muy interesante. Y en este caso, pues la marca ha sabido utilizar y cómo, en este caso, ganarse la audiencia de una manera distinta a lo que es la publicidad convencional. Entonces, al final, yo creo que lo más importante que nos tenemos que plantear todos cuando hacemos el trabajo en el día a día es cómo podemos hacer esa historia más interesante, el ser siempre muy consistente con cuál es tu voz editorial y qué es lo que quieres transmitir, ya sea que tú cortes más de entretenimiento, que sea más populista, que sea más serio, que sea más elitista, pero ser muy consistente con eso, porque de esa manera te vas a enganchar con la audiencia de una manera mucho más consistente. El cómo, precisamente porque tenemos audiencias muy variadas, tenemos audiencias, gente muy joven, gente mayor, gente que busca entretenerse durante 5 minutos y gente que quiere entender en profundidad una temática que estás planteando, cómo podemos crear dimensiones informativas con 140 caracteres, con un vídeo y con otros elementos. Yo creo que eso también es muy importante cuando queremos contar una historia. Y que reflexionemos siempre que vayamos a publicar algo, cuál va a ser ese gancho, cuál va a ser ese diferencial que nos va a hacer distintos o mágicos en relación con la otra gente que está publicando la información. La otra cosa que también estamos viendo cuando estamos publicando contenidos, cuál es el género o cuál es el estilo que creemos que va a ser más adecuado para lo que queremos contar. Y a veces es una reflexión que tenemos que hacer como compañía o como periodista o como alguien que trabaja en una agencia de comunicación, cuál es el formato, cuál va a ser el género que me va a ayudar mejor a conectar con la audiencia. Y hay que conocer muy bien y saber que en un momento determinado comunicar de una manera muy directa y siendo sincero como marca te va a ayudar más a enganchar con la audiencia que no cubrirlo de un análisis de calidad cuando el usuario sabe perfectamente que eso es una marca la que lo está transmitiendo, por poneros un ejemplo. Y luego hacer también el ser un poquito más abiertos en el cómo se está haciendo esa generación de contenidos. Esto sobre todo más a los profesionales de la información, que nos estamos metiendo cada vez más en paquetizar o contar historias utilizando contenidos que están generados por esos usuarios. Cómo contrasto que la fuente es correcta, que la autoría de ese vídeo es correcta. Lo bueno que tiene la tecnología es que a veces tienes más maneras de ver si eso realmente es verídico o no es verídico. Otra reflexión muy importante, el hecho de que no seas tú el que crees 100% la información no significa que tu labor sea menos meritoria. Y hay gente que precisamente en lo que es excelente y en lo que se está destacando es saber filtrar todo ese volumen de información que nos llega y transformar esa historia de una manera más interesante. Y que ese tratamiento de los contenidos sea lo que haga el diferencial, lo que haga diferenciar las historias que queremos contar. Y yo creo que lo que es más interesante y lo que hace este mundo cada vez más apasionante es que necesitamos ser todos más creativos y arriesgarnos más que nunca, porque hay tal volumen de información y el usuario y todos nosotros estamos ávidos de estar más conectados, de tener más información. Entonces, ¿por qué me van a leer a mí? Y a veces la gente nos leemos entre nosotros porque sabemos que ese autor es un experto en la materia. Os cuento una anécdota que nos pasa bastante cuando trabajas en entornos multinacionales. Solemos tener el topicazo, por así decirlo,
que una noticia de política que ocurre en España contada por un mexicano no va a saber contar ese ángulo. Eso es una tontería y ha pasado mucho en los mundos periodísticos tradicionales y, por supuesto, pasa también en digital, que al final tú lo que buscas es que alguien sea un experto en la materia y que ese experto en la materia, ya sea de un tema de política, ya sea un tema de videojuegos, es lo que la gente va a seguir. Y esa autoría cada vez es más importante porque la gente sabe cuando alguien domina de verdad una materia. La otra cosa que pasa es que a veces publicas en un entorno, en un medio o en YouTube, y ahí se genera un ecosistema que hace que tus contenidos se empapen o cojan también el valor de ese medio. Y entonces la selección de dónde estás publicando ese contenido, o cómo lo vas a paquetizar o cómo la gente te va a asociar con ese medio, con esa plataforma, es muy importante. Y luego la tercera dimensión de por qué tu contenido puede que se salga de lo normal es lo bueno y lo malo que tienen los mecanismos de distribución que hay en Internet. Hay contenidos de grandísima calidad que nadie lee. Y nadie lee, o lee un porcentaje muy pequeño de la gente. ¿Por qué? Y eso está un poco conectada con la charla que veíamos antes. La programación lineal y marcar las audiencias cuando tienes que consumir determinado contenido, eso está desapareciendo. Y a veces donde estás publicando ese contenido no es en el lugar más adecuado y ese mecanismo de distribución no te funciona y desafortunadamente hay grandes creadores de contenidos que no salen adelante porque no dominan bien esos mecanismos de distribución. Y eso es muy importante tenerlo tan claro como los otros dos aspectos. El aliarse con los datos, y quería hablar sobre todo de tres perspectivas distintas. También yo creo que es un poco el tópico que cuando estás buscando una información y estás muy obsesionado con el clic, a veces te puedes hacer un poco superficial o un poco populista, sin que ser populista sea necesariamente malo. Cuando te consume mucha gente no tiene que ser algo necesariamente malo, pero sí que es cierto que con el clic a veces podemos jugar y hacernos un flaco favor y no ser estrictos en cuanto a la excelencia o la calidad de lo que estamos publicando. Pero yo creo que lo que es más interesante, y ahora tenemos muchas más herramientas para conocerlo, es qué pasa una vez los usuarios hacen clic en nuestro contenido y ver si podemos ver patrones de consumo que nos ayudan a mejorar esas historias o esos vídeos que estamos publicando. O directamente hay para determinados casos donde el clic no debe ser el punto de referencia, sino lo que tenemos que estudiar y entender de verdad es si la gente vuelve con nosotros, si la gente hace otras cosas alrededor del contenido que estamos publicando. Pero realmente el pasar tiempo entendiendo en detalle qué es lo que hace la gente con lo que producimos, con el contenido que generamos, es muy, muy, muy importante. Y que al fin y al cabo el tema de que el contenido esté generado por usuarios, esté generado por profesionales de la información o por periodistas no es lo más crítico, sino que tenemos que ver siempre, según lo que queremos contar, qué es lo que tiene más sentido. Y la última reflexión, que yo creo que la tenemos todos en la cabeza y la vamos viendo como usuarios, es que en cualquier caso ahora lo que nos tiene que obsesionar no es cómo se ha generado ese contenido, sino realmente hacer una buena selección para que esa historia sea interesante para nuestra audiencia, sino cómo lo tenemos que hacer para la plataforma móvil y para el entorno móvil. A nosotros nos está pasando me imagino que a mucha de la gente que está en la sala, en meses no es que pierdas las audiencias que tienes en PC, pero la velocidad a la que se te multiplica esa audiencia en el móvil es absolutamente apabullante y todavía no tenemos bien definidos y refinados el cómo contar esas historias con la misma fuerza y con esa misma capacidad en el móvil que en el PC. Y en ese sentido, una de las pruebas que estamos haciendo, y es un producto que hemos lanzado muy, muy recientemente y que además defiende que no es el hombre contra la máquina, sino que en este caso la alianza de una persona con un elemento tecnológico puede hacer que el producto informativo sea mucho más potente. Es un concepto distinto de información donde el foco del editor de este pequeño boletín de noticias, aprovechando en este caso su capacidad o su experiencia periodística, lo que hace es una selección diaria de cuáles son esas 7 u 8 noticias más relevantes del día. En este caso, los que han desarrollado el algoritmo lo que hacen es escanean
a nivel mundial la información que encontramos en Internet, fuentes de información, tweets, referencias de Wikipedia, y te hace una sumarización entendiendo los comportamientos del lenguaje, y eso le llega, en este caso, al editor, y el editor hace, esto es lo que es el listado completo cuando lo ves en la pantalla del móvil, la primera parte, no, espérate, vale, esta primera parte de aquí, salvo el comentario destacado que está seleccionado por el editor, el sumario de ese texto está generado por el algoritmo. Lo que pasa es que luego el editor lo que se tiene que asegurar es que realmente esa adición es la correcta. Pero además, este editor lo que está haciendo es ver que los átomos de información que están vinculados, en este caso a esa noticia, son los que son relevantes, que la referencia de Wikipedia es la relevante, que las fuentes de información, donde está ubicado, en este caso, donde se produce la aurora boreal, es la relevante. Cómo buscar ese topic en profundidad y cuáles son los 4 o 5 artículos que le permiten al usuario, si tiene más tiempo, poder profundizar en la información. Y esto es el tipo de formatos en los que estamos experimentando, en el que, de nuevo, coges el cómo puedo a un usuario que tiene 3 minutos antes de que entre al metro y va a tener 10 minutos para consultar información, le puedo decir las 7 o 8 noticias que, en este caso, a un periodista le parecen las más relevantes del día, y no solamente le da una lectura de la información, sino le da las referencias que hay alrededor de la red. Y es uno de los experimentos en los que estamos intentando ver si conectamos mejor con la audiencia a través del móvil y que no sea simplemente un chorreo de información. Y bueno, pues me imagino que es una cosa que estáis haciendo, pero si no os invito, de la misma manera que pasamos mucho tiempo observando qué pasa en el ordenador y cómo interactúa la gente con nuestros contenidos, que paséis mucho más tiempo entendiendo cómo es dinámica en el entorno móvil, porque de aquí a 6 meses, 1 año, tenemos que seguir inventando y construyendo formatos informativos y formatos para contar historias, por los que hay ahora no son del todo. La gente pasamos mucho tiempo con el tema del móvil, pero hay mucho por hacer desde el punto de vista del contar historias. Y yo creo que ya vamos ya. Y nada, gracias por escucharme. Muchas gracias, Noelia. La verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, pero voy a dar para una pregunta, si hay, que levante la mano quien quiera. Mira, allí te van a acercar el micrófono. Hola, enhorabuena por tu ponencia. Te quería hacer una pregunta. Este nuevo proyecto que tenéis en Yahoo, ¿sería capaz de detectar, por ejemplo, en un proceso informativo complejo y con una gran cantidad de información, como pueda ser pongamos el caso del terremoto de Japón, el huracán Sandy, los bulos y los rumores que se producen en ese flujo tan masivo de información? ¿Los cuáles? Los flujos tan masivos de información que se producen, detectar los bulos y los rumores que hay. Bueno, ahí hay dos cosas. Por una parte, nosotros lo que tenemos a nivel interno son muchas señales en tiempo real de cosas que están pasando a nivel global, que hace trending dentro de Yahoo, fuera de Yahoo, y ahí ves determinadas, pero aunque tengas a 10, 20 personas mirando, siempre se te escapa algo. Entonces, esta herramienta lo que te hace es te paquetiza todas las señales que en un periodo muy corto de tiempo generan, hay puntas de datos que eso dice, algo está pasando. Y a veces esa punta de información salta, pues en este caso, en Japón. Y eso lo que nos genera es, de alguna manera, una alerta, y lo que ayuda es cuando luego hay un editor, en este caso, cada editor trabaja desde la perspectiva del país. Entonces, imagínate, en este caso, el editor que está en el Reino Unido, lo que va a hacer es saber de toda esa amalgama de contenidos que la máquina me propone, a ver, estas son las fuentes más relevantes, estos son los tweets más relevantes. Él, con su criterio, en este caso periodístico, va a coger y decir, no, lo que me interesa es esta perspectiva. El tema del chequeo de fuentes, nosotros utilizamos, no tanto para este producto, pero llevamos tiempo trabajando, por ejemplo, con Storyful, que creo que ahora se ha cambiado de nombre desde que lo ha comprado otra compañía, y ellos lo que te ayudan en el tema de contrastar fuentes, porque a veces tú no llegas a llamar a la persona que ha creado el vídeo o a la persona que lo ha redactado. Entonces, te apalancas en otras compañías para ayudarte a ese contrastar de fuentes, pero necesitas siempre en este caso, a un periodista de mucha calidad que esté asegurando que ese sumario de información es correcto y es pertinente. Y eso la máquina no consigue hacerlo. Pues muchas gracias, Noelia. Nos hemos quedado sin más preguntas, así que pues muchas nada, gracias y un fuerte aplauso. Bueno, gracias.
Vamos a dar ya paso a la siguiente charla enredada, donde vamos a abordar el impacto de cómo las redes sociales corporativas privadas están cambiando la forma de trabajar en las empresas y de crear colaboraciones entre los empleados. Para ello contamos con Óscar Mozo Rivero, director de Marketing de Producto de Microsoft España.